Muy buen domingo a todos. Hay momentos que son fáciles en la vida, hay momentos que son complicados, sobre todo cuando experimentamos nuestra fragilidad o la fragilidad de los demás, una fragilidad que en vez de ser asumida con claridad y buscada de cambiar, se desquita con la vida de los otros, complicando nuestra vida y la vida de los otros. El desafío de nuestro caminar entonces se vuelve más complicado, la vida se vuelve más difícil y sobre todo encontramos muchas faltas que se reflejan después en la salud, en la educación, en la justicia, faltas que se reflejan después en la ausencia de trabajo y en la pobreza. Con todo esto encima de los hombros llegamos a encontrar la palabra de Dios. Escuchámosla y dejémonos iluminar para encontrar en esta palabra la fortaleza. Escuchamos la lectura del Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Escuchamos el Evangelio de San Marcos. Atención a no tomar como fuera un relato el texto que hemos escuchado. Hay detalles que nos hacen entender que es más un texto parábola que un hecho de crónica lo que hemos escuchado. Gente que han hecho el pescador en el lago de Galilea conocen bien el clima, no se meterían a navegar en plena tormenta que está llegando. Es un pequeño lago, entonces no es más de 8 kilómetros de ancho y en el medio de una corona de montañas, entonces protegidos, las tormentas son cosas raras, pero para gente como Pedro, que eran pescadores, no se aventurarían en una noche con la tormenta en llegada. Los detalles: Jesús que duerme a popa en una barca de 8 metros, porque esta era la medida de las barcas que del tiempo de Pedro, una barca común de pescadores. Jesús en una barca de 8 metros a popa, que es el lugar del timón, donde hay el que controla y guía el barco. Estaría durmiendo encima de una almohada mientras las olas entran en el barco. También esto dice que no estamos frente a un hecho de crónica, no es real, sino más bien todo esto es simbólico. Entonces, este cuento que nos da una enseñanza nos pide leerlo con una profundidad distinta. Ante todo, entendemos ya de manera fácil: Jesús que invita a cruzar a la otra orilla es ir al territorio de Genesaret, es ir afuera del territorio conocido de Palestina, de Galilea, para aventurarse en un territorio que no es el propio. Pero este anuncio del Evangelio tiene que ser llevado afuera de la misma estructura de la iglesia. Tiene que ir al encuentro de las personas ahí donde viven. Crucemos a la otra orilla. Muchas veces esta frase se ha vuelto una nota, una palabra de Jesús que da el signo de él pasar de este mundo al otro. Es un posible sentido que se le puede dar, pero un poco fuera del contexto. Aquí cruzar a la otra orilla es el salir de esta seguridad de Israel y meterse en este camino de anuncio, de camino en el mundo, en los desafíos de los lugares que hacen a la vida. Este mundo que no es el mundo religioso, es el mundo laico, un mundo con sus ideas. Ahí en la otra orilla será el lugar donde encontrarán al endemoniado de Genesaret, de Geraseno,
y del cual sacará Jesús los demonios, y la gente se asusta y le dirá de irse. Es donde hará el milagro de sacar los demonios y que se van en los chanchos, en la piara de chanchos se tira al mar. La gente se asusta de esto. Es el encuentro con una manera distinta de ver la vida. La fe necesita encontrarse con esta experiencia, y Jesús les invita a los apóstoles a meterse en este camino, en esta barca. La barca es el recuerdo de la barca de Pedro. La barca de Pedro es la imagen de la iglesia, esta imagen que va navegando en el mar agitado, y muchas veces sentimos cuánto es agitado este mar y cuántas las olas le chocan a la barca y la sacuden y parece que la quieran hundir. Sin embargo, está ahí Jesús. Está presente, parece dormido, pero está presente. Esto es lo que reclamará Jesús, que no tengamos duda. Si las cosas nos parecen poner a prueba y poner dificultad, no se va a hundir porque Él está. Él ha prometido de cuidar de esta barca. Entonces, dentro de los desafíos de todos los días, dentro de las pruebas, dentro de las dificultades, estamos invitados a tener esta confianza que con el Señor no nos vamos a perder. Sacudidos, puede ser, pero no perdidos. Hemos comentado cómo Jesús está a popa de la barca, que es el lugar del que está al timón. Y ciertamente es esto. En la barca de Pedro, en la barca de la iglesia, el que está al timón es el Señor. Y tenemos que fiarnos de su manera de conducir. Parece dormido, pero Él está presente. Cuando dice, ¿por qué tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Él manda a las dificultades. Él intervendrá para cambiar la historia de la navegación, para tener de pie la barca. Es interesante la oración que nace espontánea en el medio de la dificultad del discípulo. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces Él responde. Dentro de la dificultad estamos invitados a agarrarnos así a la lucha, a los remos, al timón, o dejar mejor al timón a Jesús, pero agarrarnos a los remos. Pero también es importante que digamos al Señor, ayúdanos en las dificultades, ayúdanos en la oración. En esta temporada en que estamos muchos en las pruebas y en las dificultades, abrimos nuestro corazón a esta intercesión al Señor. Pidámoslo para nosotros, para que nos ayude a estar en la dificultad, a no desesperarnos y a sentir que Él actuará y hará de las dificultades el instrumento de maduración de nuestra fe y el instrumento que ayudará a iluminar la vida, no solo la nuestra, la de los demás. Y ciertamente pidamos a que todos los que tienen corazón de creyentes, todos los que quieren de verdad dejar que su vida sea orientada por el Señor, trabajen para salir de las dificultades, salir de las injusticias, salir de la cacería de brujas que no para, meterse a trabajar en serio, porque si no seríamos como un campesino que en vez de cultivar la tierra sigue yendo a la cacería. Ciertamente acabará sin cosecha en los campos. Entonces pidamos que de verdad todos podamos meternos a construir, a dar fruto, a hacer que se venzan la situación de incertidumbre, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad, de falta de educación, de oportunidad de trabajo. Todo esto como cristianos lo confiamos al Señor, pero trabajemos para vivir esta fe que ilumine estas cosas y construir nuestra realidad. Esta es la invitación de este domingo, que nos abre ciertamente a la esperanza. El que está al timón sabe conducir el barco. Confiémonos a Él y colaborémosle. Buen domingo a todos.